místicos y criptonautas del criptoespacio profundo, Bitcoin se desplomaba en silencio. En cuestión de horas, el precio cayó desde los $126.000 hasta tocar mínimos por debajo de los 105.000. Miles de millones se evaporaron y el pánico se propagó como un incendio incontrolable. Lo que muchos creen que es un accidente, no lo es. Esto es una tormenta perfecta, y hoy voy a contarte por qué sucedió y qué viene ahora. Quédate conmigo hasta el final, porque entender lo que pasa es la única forma de sobrevivir al caos. Guerreros del mercado, lo que vimos fue brutal. Después de que Bitcoin tocara máximos históricos por encima de los $125.000 hace unos días, la confianza era casi religiosa. Pero de golpe, todo se esfumó. Como un castillo de naipes arrasado por un huracán, lo que ocurrió fue una oleada de liquidaciones sin precedentes, más de $7.000 millones en posiciones cerradas en menos de una hora. Para que te hagas una idea, es como si una empresa mediana desapareciera en 60 minutos. En 24 horas, se borraron más de 10.000 millones de apuestas alcistas. Una cascada que arrastró todo a su paso. Bitcoin cayó más del 12%, Cardano y Dogecoin se hundieron más del 25%. El índice de miedo y codicia saltó de euforia a miedo extremo. Pánico en estado puro. Pero, ¿por qué justo ahora? No es cuestión de gráficos. Tenemos que mirar más allá, al tablero global. Las causas, la tormenta perfecta, la inflación y el miedo a los bancos centrales. El detonante fue claro, los últimos datos de inflación de Estados Unidos. Peores de lo esperado. Esto provocó que los bancos centrales amenazaran con mantener los tipos altos por más tiempo. Inmediatamente, los inversores activaron el modo pánico. Dinero cobarde, huye del riesgo. Y aunque nos pese, Bitcoin sigue considerado un activo arriesgado en tiempos de miedo global. La prueba es evidente. Mientras Bitcoin se desplomaba, el oro se disparaba a más de $4.000 la onza. Esto muestra que la caída fue una reacción al miedo, no al desinterés por la criptomoneda. El fantasma de la recesión. Mientras tanto, la economía global sigue tambaleándose. Conflictos, burbujas como la de la inteligencia artificial, y un frenazo económico silencioso crean un telón de fondo delicado. Cuando los inversores huelen recesión, venden riesgo. Acciones y criptos sufren, porque el dinero busca refugio, no subidas explosivas. Bitcoin, aunque fuerte a largo plazo, baila al son del Nasdaq. Si este estornuda, Bitcoin cae en picado. Exceso de apalancamiento y factor técnico añade a la mezcla un mercado cripto sobreapalancado. Antes de la caída, Bitcoin subía casi en vertical. Cada dólar prestado se convertía en una apuesta al cielo. La inflación fue solo el soplido que derribó el castillo de naipes. Soportes clave fueron rotos uno tras otro. Cada nivel roto activaba órdenes automáticas, stop loss, más ventas, más liquidaciones, caída aún mayor. Un efecto dominó algorítmico que barrió manos débiles y sobreapalancadas. Sé que ver tu portafolio en rojo duele. Pero entender estas dinámicas te protege del pánico. Si quieres análisis claros y directos, como este, suscríbete al canal y activa la campana. Es la mejor inversión que puedes hacer en tu educación financiera. ¿Qué viene ahora? Si el miedo global continúa, Bitcoin podría caer más. Tras perder la zona $115.000 menos $117.000, el próximo gran soporte está entre $105.000 y $108.000. Si no aguanta, podría buscar los $96.000 menos $99.000, donde compradores históricos esperan. Analistas como Ray Salmon muestran que hasta los $97.000 hay piscina de liquidez vulnerable. Dolor a corto plazo, sí, pero limpieza total del riesgo excesivo. Pero, otra cara, acumular a precios de rebaja. Cory Klippsten dice que estas caídas macro son saludables,
sacan a especuladores y preparan la siguiente fase alcista. Matt Hougan lo resume perfecto. Todos dicen, compraré en la caída, pero cuando llega el momento, dudan. La verdad es que nunca se siente bien comprar en pánico. Para los pacientes, ver Bitcoin por debajo de $110.000 o $100.000 podría ser la oportunidad esperada. Indicadores como RSI ya muestran sobreventa, la presión vendedora podría agotarse pronto. Primero, esta caída no es porque Bitcoin se rompiera, sino por miedo global más apalancamiento excesivo. Segundo, a corto plazo, habrá más volatilidad. Vigila soportes $105.097.000. Pero a largo plazo, los fundamentales siguen intactos. Adopción institucional, ciclos de halving, resiliencia histórica. Esta caída es una prueba de estrés, separa especuladores de inversores. Mi consejo, calma, paciencia y gestión de riesgo. En este mercado, la información y la estrategia no son aliados. Son tus salvavidas. Ahora el análisis satoshimaniaco de las cripto de moda. Bitcoin, BTC, el gigante en compresión. Precio actual, $112.063, rango intradía, $105.262, $121.351. Bitcoin parece estar en pausa, pero esa calma es engañosa. Nos encontramos en un rango de consolidación entre $108K y $114K. Si BTC rompe los $115K, el camino se abrirá hacia los $120K, $125K. Pero si falla el soporte de $108K, los osos podrían arrastrarlo hacia los $100K. Lo que nadie dice, cada vela en este rango está siendo utilizada por las ballenas para acumular en silencio. Esto no es descanso. Es táctica ninja. Ethereum, ETH, resiliencia en el corazón del ecosistema, precio actual, $3.807, rango intradía, $3.536, $4.328. Ethereum sigue sosteniendo la narrativa DeFi y los contratos inteligentes. La resistencia crítica está en $4.500, romperla podría disparar el precio hacia $4.600, $4.700. El soporte a vigilar es $4.200, perderlo podría activar un retroceso hasta $4.000. Ethereum no es solo precio, es soberanía tecnológica. Cada actualización refuerza su rol como el corazón del criptoespacio profundo. Solana, Sol, innovación bajo presión, precio actual, $182,59, rango intradía, $152,85, $222,97. Muchos piensan que Solana ya dio todo, pero los datos dicen otra cosa. La resistencia inmediata está en $205, superarla podría proyectar el precio hacia $220, $240, el soporte estratégico es $190, perderlo pondría en duda la narrativa alcista. Mientras tanto, la red de Solana sigue captando desarrolladores y liquidez. No es hype, es acumulación institucional encubierta. XRP, el guerrero regulatorio, precio actual, $2,45, rango intradía, $1,89, $2,82. Ripple sigue peleando contra los reguladores como si fuera un boxeador en el round 12. La resistencia clave está en $2,83, 3,00, romperla abriría la puerta a $3,20. El soporte fuerte es $2,60, si se pierde, corrección hacia $2,40. Lo que para algunos es un pleito legal interminable, para otros es la prueba de fuego que definirá la soberanía monetaria en el sistema financiero global. Dogecoin, DOGE, el meme que no muere, precio actual, 190 centavos, rango intradía, $14.751, $250.119. Dogecoin, la memecoin rebelde, sigue moviendo liquidez real.
La resistencia inmediata está en 219 centavos 220 centavos, superarla abriría camino a 25 centavos. El soporte es 20 centavos, clave para evitar un retroceso a 18 centavos. Lo que parecía un chiste se ha convertido en un termómetro del sentimiento cripto retail. DOGE demuestra que hasta el humor puede ser un arma financiera. Hoy, el mercado cripto ha sido testigo de una caída histórica. Bitcoin tocó los $104.000, Ethereum descendió por debajo de los $3.300 y XRP sufrió una pérdida del 13%. Más de 9.500 millones de dólares en liquidaciones se registraron en 24 horas, afectando a más de 1,5 millones de traders. Pero, ¿qué hay detrás de este colapso? La respuesta radica en una combinación de factores macroeconómicos y geopolíticos. Satoshi maníacos de la criptoesfera y revienta bloques de la blockchain. La reciente escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con la imposición de aranceles del 100% por parte de Trump, ha generado pánico en los mercados globales. Este Día de la Liberación ha disparado los temores de una recesión, con más del 80% de los CEOs estadounidenses anticipando una desaceleración económica. En este contexto, las criptomonedas, consideradas activos de riesgo, han sido vendidas en masa. La incertidumbre económica ha llevado a los inversores a refugiarse en activos tradicionales como el oro, que ha alcanzado nuevos máximos históricos. Desde una visión satoshimaniaca, este colapso puede verse como una oportunidad para fortalecer el ecosistema cripto. Las caídas del mercado eliminan a los especuladores y consolidan a los verdaderos creyentes en Bitcoin y otras criptomonedas. Este proceso de limpieza es esencial para el crecimiento y madurez del mercado. La caída de hoy es un recordatorio de la volatilidad inherente al mercado cripto y de la influencia de factores externos en su comportamiento. Es crucial mantenerse informado, gestionar el riesgo y, sobre todo, mantener la calma en tiempos de incertidumbre. La historia ha demostrado que, tras cada caída, el mercado ha sabido recuperarse y seguir adelante. Bueno, estrategas de la descentralización, hasta aquí la batalla del día de hoy, porque el desangre criptográfico está siendo duro. Suscríbete, activa la campana para no perderte ninguna batalla. Nos vemos en lo más alto la criptoesfera.